amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cátedra Abierta, ya nuestro sexto capítulo. Los quiero, antes de presentarle a nuestra invitada del día de hoy, invitarlo a revisar los capítulos anteriores. Como ustedes bien saben, ya hemos conversado de grandes figuras como Alasdair MacIntyre, Donoso Cortés, Cicerón, Santo Tomás de Aquino. Y además les quiero contar que no solamente hoy día lo pueden ver a través de YouTube, sino que también se puede escuchar esos mismos capítulos a través de la plataforma de Spotify. Lo último, decirles también que por favor nos ayuden poniéndole un me gusta al video, porque eso nos permite, como siempre les digo, llegar a más personas. Hoy día me acompaña Patricia Arancibia, con quien además coincidimos en apellido. Yo soy José Ignacio Palma Arancibia. Podríamos después quedarnos viendo si tenemos algún vínculo. Patricia es historiadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además tiene un doctorado en Historia de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido autora de varios artículos y libros, entre ellos este libro que tengo acá, Mario Góngora en busca de sí mismo, sobre el historiador, ¿cierto? Mario Góngora, y particularmente de la etapa de su juventud, ¿cierto? Patricia, ¿cómo estás? Hola, José Ignacio, 1.000.000 de gracias por invitarme a tu programa. Te deseo todo éxito en este camino que estás emprendiendo. Y bueno, quedo a tu disposición para contestar algunas de las preguntas que me hagas. No sé si las voy a poder contestar todas, pero aquí estamos para conversar contigo y con tus auditores. Una primera pregunta, así como para comenzar a armarnos el panorama. ¿Quién fue Mario Góngora y por qué es relevante hoy día? Yo te diría que Mario Góngora, aparte de ser un gran historiador, es uno de los intelectuales más importantes, yo diría, del siglo XX. ¿Ah? Un hombre formado en la rigurosidad, un hombre siempre, como dice mi libro, en busca de sí mismo, buscando respuestas a las preguntas de la vida a través de estudios importantes de la historia de Chile. Mario Góngora es un hombre que perteneció a una generación muy importante en Chile, la generación de los años 30. Es un hombre que participó activamente en la universidad, en el desarrollo universitario, en la política, tanto intelectualmente como de manera contingente, y convivió con personajes muy claves para la historia de Chile. Con un Radomiro Tomic, con un Eduardo Frei, con un filósofo como Clarence Finlayson, tuvo como maestro al padre Larson, se vinculó con Armando Roa, uno de los grandes psiquiatras que ha tenido Chile, grandes amigos, formaba parte de un círculo de jóvenes universitarios que lo quisiera tener hoy o que lo hubiéramos querido tener a lo largo de las otras generaciones. Yo te diría que es él es parte de una de las generaciones más cultas, más intelectuales y más preocupadas del quehacer nacional y latinoamericano, te diría, del siglo XX. Un hombre, por otra parte, con características muy especiales, un hombre muy tímido, con una gran fuerza interior, un hombre que buscaba respuestas, como todo joven, ¿no? Todos cuando tenemos 18, 20 años, estamos entrando a la universidad, queremos saber a qué mundo nos metemos. Él ya tenía un background importante desde su infancia, era un hombre muy solo, su padre no tenía papá, digamos, el papá se había ido antes, había dejado a su mamá, se crió solo con la presencia materna, y dentro de esa soledad lo único que lo acompañaba eran los libros, y se convirtió
en un gran lector. Piensa tú que él debe haber leído alrededor, yo hice el cálculo cuando escribí Sí, el libro, como arriba de 240, 250 libros al año, a veces uno diario. ¿Ah? Había meses que leía 30 libros y había meses que leía un poco menos porque los libros eran En busca del tiempo perdido, que era un poquito más difícil. Leía de todo, sí. leía, leía literatura, la típica literatura clásica de ese tiempo, leía novela, leía política y estuvo muy influenciado en ese periodo por, yo te diría, por el catolicismo, por la renovación católica de ese Mm, tiempo en una generación donde nacían los ismos, donde los ismos, el marxismo, el fascismo, el conservadurismo, el liberalismo, mm, estaban en pugna, era el periodo de entreguerras. Entonces él, que se había educado en el Liceo San Agustín, tenía ya una formación católica importante que lo llevó también a tratar de profundizar en esa línea y desde muy joven empezó a leer a Maritain, a Gide, a personajes que representaban la renovación católica desde el punto de vista intelectual, sobre todo francés. Pero también leía autores alemanes, autores chilenos. eh, mm. era un hombre múltiple, era, como te digo, como te dije al comienzo, uno de los intelectuales más importantes que ha tenido Chile en el siglo XX, sí. Así es. Fíjate que, bueno, me faltó decirlo quizás, porque este es un libro que tú, entiendo, publicaste durante los años 90, el año 91 puede ser, ¿o no? Sí, no me acuerdo, pero fue uno de mis primeros libros. Fue un Noventa y libro, cinco perdón, el noventa y ¿ah? cinco El noventa y el año cinco 95. Pero fue un fue recientemente reeditado por la editorial Tanto Monta, digamos, por sí, eso el libro ha vuelto a reflotar. ha vuelto a reflotar y muy merecido que vuelva a reflotar, no porque yo sea la autora, sino por Mario Góngora en sí mismo. Sí. Mario Fíjate Góngora, que, perdón, sí, al leer una parte atrás de la descripción del libro, hay algo que me hace mucho sentido con lo que tú estás contando, donde dice, la obra que el lector tiene en sus manos es una biografía ampliada, de Mario Góngora obviamente, pero que vale también como un estudio histórico sobre un periodo de nuestro Chile. Fíjate que a mí lo que más me entretuvo del libro es justamente que además de todo lo que uno se entera sobre la figura del mismo Góngora, es ver la época desde los ojos de él, ¿cierto? sí, Eh, y como bien dices tú, como la tremenda calidad de jóvenes con las que él se vinculaba en aquella época. claro, él entró a estudiar Derecho en la Chile, eh, con muy buenos profesores, pero sobre todo con una generación, como hablábamos, de estudiantes que no solo estudiaban derecho, les interesaba todo y muy Mm, asociados a organizaciones. En un primer momento él se vinculó a la NEC, que en ese tiempo era la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, a la Liga Social, donde existían estudiantes de otras carreras, mm, de medicina, de filosofía, de derecho y de otras, de historia, del mundo de las humanidades. Pero él, más que del ámbito científico, a él siempre le atrajo buscar mm. respuestas, pero Sí. más desde el punto de vista humanista. Y sí, es una generación que le tocó también un mundo muy convulso. El mundo entre guerras es un mundo muy convulso donde se vive en crisis. Y cuando tú estás viviendo periodos de crisis en la historia, obviamente aparecen estos personajes que buscan esas respuestas. Ahora eran todos bastante brillantes, porque era una cultura distinta a la actual, una cultura basada principalmente en la lectura, más que, como me decía Radomiro Tomic, más que en la caja maldita, que era la televisión, Voy. ¿Y qué opinaría de esto, digamos? O que sea, se mueren.
Entonces era una permanente introspección, y estas conversaciones que se tenían después de clases o en la noche, después de asistir a algunos seminarios o conversaciones, se mantenían a lo largo de la noche, digo, en una cultura muy peripatética, es decir, se conversa al estilo griego, ¿no es Sí, cierto? claro. Se conversaba y se trataba de arreglar el mundo eh, caminando, ¿ah? Caminando y conversando, y te podías quedar hasta las 3 4 de la mañana sin problema. No había restricciones, no había problemas de seguridad, ¿no? Tú Mm. caminabas por la Alameda según lo que él mismo contaba y los testimonios que yo recreé en el libro. Se caminaba sin ningún problema, existían cafés, restaurantes baratos, digamos, ahí Mm. en la propia Alameda, donde podías compartir una cerveza o un café, ¿me entiendes? Mm. Entonces, había una preocupación importante por este periodo de entreguerras, por este mundo que estaba intentando, que vivía en crisis, que intentaba encontrar respuestas, ya sea en el fascismo, Mm. ya sea en el nazismo, ya sea en el comunismo, que eran los sismos más fuertes. Pero él, Mario Góngora, con el grupo más bien conservador en una primera etapa con Mm. el cual se relaciona, eh, tienen también importantes influencias de las encíclicas papales, de la Rerum Novarum, de la Quadragésimo Ano, esas, Mm. esas encíclicas, porque en ese tiempo el papado tiene una gran presencia, ¿ya? Mm. Hoy día se ha ido perdiendo todo eso, tienen una gran influencia y presencia. Entonces ellos leían todo esto, y yo te diría que detrás de el pensamiento de Mario Góngora en esta primera etapa estaba más que nada un antiliberalismo, Mm. ¿ah? Un poco de desprecio también a la democracia liberal, eh, y un fuerte interés en rescatar al Estado como un ente coordinador, si tú quieres, ya Sí. de la vida y de la sociedad. De hecho, en una parte del texto acá, que la tengo destacada, dice, el año 34 él escribía en su diario sobre anhelos románticos, antipolíticos, medievalistas. Dice, el estudio de la historia, esto estaba cierto, en su diario, el estudio de la historia medieval me puso perfectamente reaccionario, integralista, antiliberal, anheloso de buscar una posición romántica. Dice. Sí, claro, ¿Qué es esto del romanticismo, digamos? sí, claro. Bueno, también muy propio de la época. Él sentía que la cotidianeidad, que la contingencia, más que la cotidianeidad, la contingencia, era perder el tiempo, que en los partidos políticos, incluso cuando él ingresa a la Juventud Conservadora y después a la Falange, se hablan minudencias, dice por ahí en algún momento, se hablan minudencias, no se va al espíritu mismo de lo que debemos hacer y rescatar. ¿Y qué debemos Mm. rescatar? Debemos rescatar la identidad de nuestra cultura, una cultura hispanoamericana, dice, usa el término hispanoamericano. Claro. Está muy vinculado con las ideas de Jaime Aguirre, ¿no? Con el cual comparten Mm. generación y amistad. Eh, es rescatar lo hispanoamericano, nuestra propia identidad, porque si bien él reconoce la influencia europea en la conformación de América Latina o de nuestra América, él piensa que por ahí, por la búsqueda de esa identidad y y preguntarse permanentemente quiénes somos y hacia dónde vamos, pueden hacer un verdadero aporte como generación a la Mm. transformación y al cambio que la sociedad necesita. Eh, eh, yo diría, él era un social cristiano, era un, Mm. diríamos un demócrata cristiano de esa época,
¿ya? Claro. Un demócrata Más parecido a la antigua falange que a lo que es hoy día la partido democracia del cristiana. 52, claro. Claro. Entonces, él ve en el cristianismo, él ve en los valores del cristianismo un camino de, de posibilidades y de diálogo en este mundo convulsionado. Y por ahí se va, porque Claro. él ambiciona de alguna manera, insisto en esto, en buscar respuestas y Mm. buscar absolutos. Mario Góngora no era un hombre de medias tintas. Mario Góngora fue un hombre que buscaba un absoluto. Y es Mm. muy curioso, pero no tan curioso, que haya buscado ese absoluto primero en el conservadurismo religioso y católico y luego, aunque por un espacio pequeño, corto, perdón, en el comunismo. Es decir, Ya te quiero preguntar un poquito más adelante por ese tema, pero solo para que no nos escapemos un poco de este momento de su juventud, eh, primera ¿cierto? juventud. De su primera juventud, donde comparte con estos personajes que ya hemos ido describiendo, su tiempo en la Facultad de Derecho. Fíjate que al leer estos fragmentos del libro, a mí me sorprende mucho, yo que estoy más o menos involucrado en política, lo mucho que se parece la relación que había entre esa camada de la juventud conservadora, por decirlo así, y sus diferencias con la camada ya dirigente, adulta, versus lo que ocurre hoy día, digamos. Claro. O sea, y solo para terminar, aquí hay una parte donde él está refiriéndose al caso español, al caso de de Gil Robles, y Gil dice, Robles. la política, esto me parece que es de su diario, ¿no? Sí, de su diario. Dice, la política transaccionista conservadora de Gil Robles recibe un rotundo fracaso. Y dice aquí la opinión suya, a una revolución hay que oponer una revolución contraria, una revolución hacia el orden y la verdad. Pero el señor Gil Robles en 4 años no hizo sino sostener la misérrima legalidad democrática republicana de la Constitución del 31. O sea, esa acusación de no ser lo suficientemente revolucionario, de ser transaccionista, ¿cierto? Es un poco lo que se ve hoy día también en el idealismo joven de derechas y de izquierdas, ¿cierto? Versus las clases dirigentes políticas, ¿o no? Sí, ellos, bueno, son esta generación joven que al final se retira del Partido Conservador y como juventud, digamos, se Claro. rebelan contra ese orden muy establecido, muy poco revolucionario, muy poco dado al cambio, porque esa generación de viejos, llamémosla así, de alguna manera eh, se había sentido ya claramente tranquilo en el estatus en que estaba. Y lo que Claro. se necesitaba era un cambio mucho más social para Mario Góngora y esa generación católica, digamos. Buscaban una mayor participación de las entidades políticas y del Partido Conservador en, en la vida misma de las personas. Entonces, Mm. en primer lugar, sí, hay un tema generacional fuerte de mirar en menos a estos viejos políticos que están muy contentos con su espacio, pero que no son capaces de entender el el mundo real, ¿ya? Claro. Eh, y también yo te diría que hay una similitud en cuanto con lo de hoy o con lo que pasó, lo que ha pasado en la derecha, eh, de de un movimiento más pragmático versus un movimiento mucho más eh, basado en los principios, en Claro. principios que para ellos eran intransables. Ahora, yo creo que eso es producto de la época Mm. y generación tras generación se van repitiendo, tú sabes, ya
la estructura de los hechos se repiten, no los hechos mismos, porque somos nuevos personajes, nuevos contextos, pero la estructura de las situaciones generacionales son muy similares. Ahí hay una lucha por defender ciertos principios y hay posturas al interior. Una, y Mario Góngora estuvo en esa al comienzo, la postura de meterse a estudiar, a tener los principios claros. Y otros que sin tener demasiado claros los principios, como diría Isaías Berlin, los erizos y los zorros. Los que, Claro. los que, los erizos eran los que se mantenían centrados en un punto, ya, en un estudio permanente y claro, pero en la teoría. Los zorros eran los que estaban en todo, ¿ya? Sí. Estaban en la acción y estaban también en los principios, pero esos principios no eran tan profundos, porque no los estudiaban profundamente. Bueno, Mario Góngora fue un erizo, pero en un momento determinado se cansó de toda esta vida de puro pensamiento, sin acción, y decidió en un momento determinado entrar a la acción. Pero rápidamente, cuando entra a la acción, se siente frustrado, porque se da Claro. cuenta que los jóvenes o los partidos o los dirigentes, como decías tú muy bien, están en otra. Están buscando sus propios intereses, están buscando sus propios lugares y no están tratando de defender las ideas que a juicio de ellos debían llevar adelante. Ahora, yo Claro. digo, esta es una generación perdida, es una generación que no logra nada en el sentido de lo que buscaban. Porque incluso, si bien vemos que en el año 52, Frey, Tomic y en la década ya, segunda mitad del siglo XX, podríamos pensar que ese ideario llega al poder, no es así, porque también se convierte en Sí. una política, voy a usar una palabra fea, pero real, prostituida. Claro, y además que la democracia cristiana juega mucho más en la realidad de las democracias liberales modernas de lo que probablemente a Mario Góngora le gustaría, digamos. Que le hubiera gustado, exactamente. Exactamente. ¿Mm? Oye, Patricia, y tú has hablado harto bueno, el mismo nombre del libro lo dice, ¿cierto? Mario Góngora en busca de sí mismo. Yo creo que un nombre alternativo podría ser Mario Góngora en busca del sentido, ¿cierto? Pero Víctor Frankl ya Exacto. como que se robó ese título. Pero claro, es una persona que en todo que está en esta disputa entre la vida contemplativa y la vida activa, ¿cierto? Que a la vez buscando, y que además es sincrético, ¿cierto? O sea, toma un Spengler, toma un Maritain, toma cosas chilenas y en fin, y va el hispanismo y va generando una suerte de su propio pensamiento. Y coincide en tiempo con personajes, algunos que tú ya mencionaste, Jaime Izaguirre, también con Osvaldo Lira, Sí. eh, que también en el fondo como que responden un poco a esa tradición de rescatar lo hispano, el tradicionalismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se incrusta Mario Góngora en un círculo? O sea, ya sabemos más o menos qué los asimila a estos personajes, pero ¿qué es lo propio, qué es lo gongoriano, por decirlo así? Bueno, justamente lo que dices tú, ahí hay una pugna interna entre la tradición y la revolución. Si tú lo analizas, él, Mm. él en su ser, en su ADN, en su búsqueda, ve que la tradición de alguna manera es la base que conforma el futuro. Pero por otro lado ve que esa tradición se queda empantanada. Mm. Y creo que lo que lo hace diferente es ese espíritu revolucionario permanente, porque es un hombre que no le tiene miedo a las ideas, es un hombre que piensa y que no le importa tampoco la contradicción al interior de su pensamiento. Eh, por eso yo diré que es muy berliniano. eh, Mm. eh, Viva la contradicción, es decir, no se Mm. asusta frente a la contradicción. Eh, Claro. Solo los burros no cambian,
¿ya? A pesar que mantiene una base sólida en la cual se reafirma su ser y su interpretación de la vida y del país y del mundo, su cosmovisión, digamos, es tradicional. Por otra parte, tiene esta permanente duda y interés en buscar este absoluto, yo diría, este idealismo tan propio también de sus lecturas y de este sincretismo de que tú hablas, en que va Sí. sacando de cada autor, porque los libros que él lee los resume, los analiza, saca, si tú has leído el libro, yo rescaté muchas de las citas que él hacía de sus libros, de los libros, y iba pensando, reflexionando, y no se quedaba, no tenía miedo a cuestionarse. Claro. Creo que eso es muy importante, muy importante. La capacidad que no debemos perder nunca de cuestionarnos, pero siempre cuestionarnos frente a lo que nos llega, pero también con mucho respeto al pensamiento del otro. Mario Góngora era bien abierto a escuchar, a leer de todo, a cuestionárselo todo, pero no sentirse dueño, buscaba la buscaba con ansia, pero no se sentía dueño de la verdad, nunca se sintió dueño de la verdad. Y eso es muy importante, a mi juicio. Yo creo que lo que nos hace mejores en una convivencia social es ser capaz de darnos cuenta que hay ideas que a nosotros nos, entre comillas, patean la guata, porque no, no reflejan lo que nosotros pensamos, pero que queremos entenderlas. Y yo creo que Mario Góngora hace un poco eso. No se siente dueño de la verdad. Oye, Patricia, y No sé si siguiendo con estás esto de acuerdo mismo, tú con esa lectura. no, totalmente, absolutamente. O sea, yo creo que, y que parte de la búsqueda del sentido implica de alguna manera estar buscando esas distintas alternativas. Yo creo que de ahí viene lo sincrético, ¿no? Como de buscar distintos caminos, fuentes. eh, y por ahí, ¿cierto? Como tú ya lo dijiste antes, llegamos al tema del comunismo. Tú lo pones al principio del sexto capítulo, donde dice su paso por el Partido Comunista, que es más bien breve, entre el 38 y el 40. Dice que está pasando por una crisis de fe, que anda en búsqueda del amor, también una cuestión muy humana, ¿cierto? Que también es un periodo de tiempo en el que no se siente cómodo con su aspecto, o sea, que pasa también por una crisis emocional, y que al mismo tiempo me gustan estos conceptos porque son muy descriptores de lo que venimos conversando, de que era una persona con necesidades omnicomprensivas y que tenía ansias de totalidad, ¿cierto? De una explicación del mundo que le terminara de cuadrar para poder hacer sentido de su vida, ¿no? ¿Cómo una persona tan católica como él, como la que se muestra en los capítulos anteriores, termina siendo el comunismo una opción por esa totalidad? Bueno, porque, bueno, a mí me costó mucho entenderlo, pero Ya. llegué a una conclusión que no sé si es valedera o no, es una hipótesis nomás. Bueno, el cristianismo y el comunismo tienen una cosmovisión a nivel estructural, digamos, bien similar. Hay un Sí, comienzo, un desarrollo y un fin. exactamente. ¿Ah? Ambos son teleológicos en el fondo. Exactamente. Entonces, en esta búsqueda de sentido, en esta búsqueda de absoluto, obviamente el cristianismo cree en la verdad de Dios. El comunismo cree en la verdad del hombre que se va haciendo, ¿no es cierto? Claro, En el hombre nuevo. Es decir, son dos absolutos, son dos ideales, claro, uno material, el otro espiritual. Por lo exactamente. tanto, no me, visto desde hoy, no me llama la atención en la profundidad de él que haya visto que ese camino, sobre todo cuando ha perdido la fe, porque una de las bases fundamentales para un católico es la fe. Y si tú pierdes la fe o no tienes fe, obviamente ese camino está cojo.
puedes tener todo el espíritu social detrás del cristianismo, puedes tener una mirada muy de iglesia o muy papal, muy de encíclica, pero si no tienes fe, pierdes lo esencial. Quedas cojo. Entonces buscas otro absoluto, basado ya Claro. no en esta fe, sino en el hombre material, en el hombre que es capaz, ¿no es cierto?, por sí mismo, de convertirse, de llegar al comunismo, de llegar a ese ideal maravilloso en que todos somos amigos, buenas personas, no hay diferencia. Es decir, no hay diferencias de clase, no hay diferencias de nada. Hemos llegado, digamos, al cielo. En el fondo se llega al cielo, ¿ah? Teóricamente con el comunismo, porque el socialismo es el Claro. paso para llegar al comunismo, pero el comunismo no, bueno, no se ha llegado nunca en ninguna parte, digamos. Este estado ideal, ¿no es cierto? Pero es un idealismo, es una, es, eh, es una ansia, ¿ya? Tan propio de personas que han dedicado su vida a la introspección también. Mm. Entonces, también hay que entender que estamos viviendo una etapa difícil. En Chile, el estallido de la Guerra Civil Española, el 36, Sí. y después de la Segunda Guerra Mundial, el 39, pone en, 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 en discusión y en pelea, En digamos, entredicho. ¿ah? Claro, sí. a, En entredicho en también, sí. entredicho, digamos, a estos, más que entredicho, en lucha, a Mm. estas dos miradas de mundo. Eh, pero totalitarias ambas, ¿ah? Claro. El fascismo por un lado, el nazismo y el comunismo. Y eso en la Guerra Civil Española se da con fuerza. Y él, que había seguido como todos los chilenos jóvenes de esa época, y como nosotros seguimos en la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, Mm. seguían paso a paso la Guerra Civil Española. Él siente que tiene que ir a vivirla y viaja y se va a Barcelona y se empapa, ¿ya?, de ese espíritu revolucionario que también estaba en su ADN y se Sí. siente fascinado con eso y lo vive con fuerza. ¿Y por qué poco? Porque vuelve su fe y porque se desilusiona, al igual como se había desilusionado de la juventud conservadora, del IRCAI y de Mm. todo su paso anterior, se desilusiona de la contingencia. Se da cuenta que en el fondo detrás de estas ideas que él quería alcanzar había más que nada un interés pragmático y práctico de los partidos políticos y de los movimientos para alcanzar el poder, que a él nunca le interesó. Fíjate A él nunca le Que, interesó. qué bueno que dijiste eso, porque justamente hace como puente con lo que te quería comentar ahora de que además, claro, de la decepción teórica que a lo mejor le pudo haber causado el comunismo conociéndolo más desde adentro, esta decepción con las prácticas, ¿o no? Y yo creo que una de las cosas, de las anécdotas más entretenidas del libro, es cuando habla el rol que juega Pablo Neruda en esta decepción. Claro, Porque dice aquí, a ver, eh, Pablo Neruda le solicitó, a poco de haber llegado, que no hiciera todavía pública su militancia en el Partido Comunista y que como miembro de la Falange, o fingiendo ser aún miembro de la Falange, hablara en una concentración defendiendo la postura republicana en la Guerra Civil Española. O sea, como que Neruda lo quería utilizar para... obviamente. Bueno, es muy propio el Partido Comunista, digamos. Es decir, entendemos Exactamente. el Partido Comunista, uno de sus valores, entre comillas, es justamente una de sus estrategias, es tratar de influenciar de una manera soterrada. Entonces era obvio que un hombre como Mario Góngora, que venía de la Falange y apoyara al republicanismo y no apoyara, digamos, a Franco, era una, era una cosa No lo pudo. maravillosa para el Partido Comunista, ¿me Claro, entiendes? claro. Y ahí Mario Góngora cayó en cuenta y le dijo, oye, cortemos el deseo, y renuncia al partido. Pero él, en un momento, es que estas son las contradicciones maravillosas, no tenemos que tener miedo, pienso yo también, ahora a nivel personal, a las contradicciones. Él se paraba
lo tímido que era, se paraba en los pupitres del pedagógico cuando entró a estudiar historia después, en los años 40, en plena guerra, digamos, eh, a, a que los estudiantes, digamos, siguieran una línea, pero dentro Claro. siempre de su ética. Si yo creo que lo de Mario Góngora era un hombre muy honesto, muy ético, que no se iba a dejar eh, utilizar. Lo intentaron utilizar. Y cuando él se da cuenta de eso, obviamente renuncia. ¿Ya? Y entra en una especie de escepticismo. El escepticismo está detrás de todas estas experiencias que tiene en su infancia, juventud y especialmente en su periodo universitario. Yo me he dado cuenta, yo he escrito muchas biografías, porque es mi expertise, aparte de otras cosas, pero el periodo de infancia y juventud es clave para lo que tú vas a hacer en el futuro. Y claro, tú no te das cuenta de eso cuando eres infante, cuando eres un niño entre 5 y 18 años, y recién empiezas como a percibir algo en la juventud entre los 18 y los 25 o 26, pero es clave. Entonces, tú ahí, en esas infancias, en esas juventudes, es que adquieres un carácter, una personalidad que hace que a lo largo de tu vida futura vayas yendo hacia el camino que más sientes Claro. ¿Qué te hace sentido? que te hace sentido, que te hace sentido. ¿Ah? Efectivamente. Ahora, yo... Oye, Patricia, hemos ya venido haciendo como esta, sin quererlo quizás, esta oportunidad cronológica de esta época, de Bueno, a esta mí me juventud gusta de lo Mario Gómez. cronológico. ¿Ah? ¿Ah? A mí me gusta lo cronológico. Me imagino, me imagino. Tengo esa Y disposición histórica. hacia el final del libro, tú cuentas ya que Mario Góngora está, ya se decanta por la historia, ¿cierto? Se decanta por la academia, se decanta pero en particular por la ciencia de la historia. Eh, Cuéntanos un poco de ese Mario Góngora, que ya no es el del libro, sino el que viene después de ese Mario Góngora historiador, que por lo que me adelantaste un poco antes de que partiéramos con la grabación, tú lo conociste bien de cerca, digamos, geográficamente hablando. Mira, Mario Góngora tenía yo era en ese tiempo, estamos hablando en la década del fines del 70, ¿ya? Fines del 70, comienzo de los 80. Yo estaba estudiando en la Universidad Católica, en el Campus Oriente. Yo era ayudante en ese tiempo, primero estudiante, digamos, y como en segundo o tercer año, ayudante Ricardo Krebs. Y mi Qué oficina interesante. como ayudante era frente a frente a la oficina de Mario Góngora. Yo con Mario Góngora tuve largas conversaciones. Era un hombre, como te decía al comienzo de esta conversación, un hombre tremendamente tímido, muy ensimismado, como que le daba vergüenza expresarse. No fui alumna directa de él, pero lo tenía al lado, es decir, hola don Mario, ¿cómo está? Le tocaba la puerta, le preguntaba mil cosas. Él era un hombre que admiraba mucho la belleza, muchísimo la belleza, tanto en las mujeres, ¿ya? Como en los objetos, porque él tenía una especie de vergüenza de sí mismo. Él no tenía una autoestima muy buena, siendo quien era un personaje fabuloso, fantástico, que te atraía por su cabeza, pero él era un hombre feo, la verdad es que era un hombre feo, no destacaba por ser un Adonis, ¿ah? No era un Apolíneo, no, pero era atrayente, es decir, todos los estudiantes, todos nosotros nos sentíamos fascinados de poder compartir con este gran personaje. Yo diría que los más cercanos, que estaban más arriba que yo, porque era profesor mío, era Joaquín Fermandois. Yo diría que Mira, Joaquín de alguna manera también, al ser mayor,
¿ya? Captaba mucho mejor que uno que estaba estudiando, que estaba recién entrando al mundo de las ideas, ¿me entiendes? Eh, y bueno, yo fui mucho, yo lo iba a dejar a su casa. Él vivía en la calle Seminario. Y Jaime Izaguirre también vivió en esa calle, de hecho, en calle claro, Seminario. Jaime Seguí vivía en Seminario casi al llegar a Providencia, y Mario Mm, Góngora más hacia Bilbao, más perfecto. hacia el sur, eh, Claro. eh, hacia el sur, pensándolo claro. Y a ver, él era un hombre, como te digo, tímido, su biblioteca era espectacular, y cuando él murió trágicamente en el año 85, atropellado, todos sabemos, frente a fíjate que se han producido dos grandes muertes importantes, la de Exactamente. Jaime Guzmán asesinado y la de Mario Góngora atropellado en el campo oriente de la Católica. No, Yo entiendo además, pero así me lo han dicho, pero nunca he podido corroborar que efectivamente haya sido así, que el semáforo que hizo que el auto de Jaime Guzmán tuviese que parar, y que fue los segundos que aprovecharon para asesinarlo. para asesinarlo, fue un semáforo que pusieron a propósito de la muerte de Mario Góngora atropellado. No te lo no te lo podría ratificar con rigurosidad, pero lo he Sí. escuchado, pero no sé, puede ser perfectamente, para que veas tú Esas vueltas, esas cosas de la vida, esas vueltas. son las paradojas de la Sí, vida. Eh, yo me acuerdo que, para contarte cosas ya más sueltas, ¿no? sí. Cuando murió Mario Góngora, se nos ocurrió con Álvaro Góngora y la Gabriela Andrade. La Gabriela Andrade no era historiadora, estudiaba literatura. Álvaro sí historia. Eh, Se nos ocurrió tiempo después presentarnos un proyecto Fondesit para estudiar Mario Góngora. Y recuerdo perfectamente que yo dije al tiro, ustedes vean lo que quieran, pero yo me voy a dedicar a la biografía de él. A mí me interesa el personaje, me interesa el hombre detrás del historiador. Y obviamente me dediqué a eso y fue este libro. Entonces, ¿qué fue lo más concupiscente de este trabajo? Fue entrar a la biblioteca de Mario Góngora, empezar a ver cuál era su biblioteca, de ver los libros, si estaban los libros que él había mencionado en su juventud, aunque todavía yo no sabía eso. Yo entré a esa biblioteca, un espacio no muy grande, con muebles como entre medio, con libros desordenados, y la señora María Elena Díaz, que era su mujer, que fue muy cariñosa, me abrió ese espacio, y revisando entre el polvo y los libros, me encuentro con sus cuadernos de diario de vida. Y yo no lo podía creer. No lo podía creer. Es decir, yo descubrí eso. La señora María Elena, su mujer, no conocía ese diario. Eran varios. Ay, no le puedo creer. Así fue. No lo conocí. No conocía el diario, y yo, que me quedaba a tomar té con ella siempre, le decía, señora María Elena, mire lo que encontré. Le dije, esto para mí, no sé cómo explicarle. Dije, yo era joven en ese tiempo, ¿no? Esto para mí es lo máximo. Y me dijo, lo puedo fotocopiar en ese tiempo, fotocopiar, imagínate. No se escaneaba nada. Y me dijo, no puede salir de aquí. Entonces lo que hice durante mucho tiempo fue copiarlo textualmente. Es decir, yo tengo mi propio diario de vida de Mario Góngora escrito por mí misma. Entonces me iba, después de almuerzo, ya, después de la universidad, qué sé yo, me iba y copiaba párrafo por párrafo. No sé, así tengo la cantidad. Entonces me fui empapando, porque tú sabes que cuando escribes a mano, te queda mucho más en la cabeza que cuando escribes. Absolutamente. Eso, Yo eso está probado. soy antiguo en eso. Claro, yo como me estoy quedando media ciega, no puedo hacerlo, pero oye, entonces una cosa muy maravillosa esa. Y dentro, y te voy a decir algo más, dentro, bueno, encontré los cuadernos, el diario de vida, después se publicó, por lo tanto,
es una gran fuente, porque yo no pude yo tenía que usar otra fuente a pesar del diario, pero el diario fue mi fuente principal para escribir ese periodo. Pero entre los papeles que encontré, mira lo que te voy a contar. Había unos 6 hojas escritas a mano con su letra chiquitita que a veces era difícil de entender, que decía el diario de la humillación. Y me llamó mucho la atención. Y no lo trabajé en el libro porque yo estaba centrada en el periodo de hasta los años 40, digamos. ¿Ah? Y el diario de la humillación era un relato de lo que él veía por televisión el año 82, en pleno gobierno militar. Y a su juicio, fue gran crítico del gobierno militar. Sí. Gran crítico. Y le puso diario de la humillación por toda la parafernalia que implicaba en esos tiempos, además de crisis económica y todo, la presencia del general Pinochet, de sus ministros, y él iba relatando no su opinión, sino lo que veía. Pero Claro. el título a mí me decía mucho, el diario de la humillación. Él tenía una gran aversión al mundo Chicago, al mundo que yo admiro, al mundo liberal, ¿ya? Sí. Y me chocó, aunque yo en esa época, en esos tiempos, yo todavía no entraba en la línea más liberal de mi pensamiento. Yo estaba todavía Claro. en una línea más similar a la de Góngora, en el no en el Oye, sentido Patricia, económico, sino en el otro sentido. y solo como para que nuestro público lo tenga claro, ¿cierto? Porque en ese periodo como historiador que él tiene, que es lo que le dedica su vida, ¿cierto? Sabemos que se interesa mucho también en la historia del Chile colonial, digamos, el Chile indiano, escribe este libro, El Estado en el Derecho En Indiano, busca de la identidad pero latinoamericana. exactamente. Pero la gente que lo conoce a Mario Góngora y ha leído algo de Mario Góngora, en verdad lo que más ha leído no es tanto su obra historiográfica propiamente tal, neta, digamos, sino que Su ensayo. este libro, que es el ensayo histórico, ¿cierto? Sobre la relación de Estado en Chile, siglo XIX y XX, que es un libro histórico, pero al mismo tiempo tiene comentario del presente, por decirlo así. Y esta idea que tú ya nos estás adelantando un poco de que Góngora veía el proyecto Chicago como un, como un sistema de planificación más, una planificación global, ese es el concepto que utiliza, ¿no? Claro, bueno, mira, eso es lo maravilloso que tiene Góngora. Cuando hablábamos al comienzo, Góngora es realmente un personaje que hay que estudiarlo, hay que leerlo. Mm. Eh, Él mezcla la rigurosidad del historiador clásico, uso de fuentes, archivos, ir a la biblioteca, anotar en ese tiempo en fichas, ya lo que uno, Sí. como yo escribí en Mario, el diario, esa rigurosidad descriptiva con el ensayo, ¿ah? Con esa capacidad que tiene él, que tuvo, de pensar Chile. Y cuando piensa Chile en grande, y como tiene conocimiento de la historia, sobre todo el siglo XX, que él no era su expertise, no era su especialidad, Mm. que a veces cuando tú eres demasiado especialista no ves el bosque, ves el árbol Claro. solamente. ¿Te fijas? El especialista se queda viendo el arbolito que conforma el bosque, pero el ensayista de alguna manera, que sabe cómo son los bosques, es como que se sube el helicóptero y ve el bosque completo. Y eso es lo que hizo Mario Góngora. Cada árbol había sido una parte de su conocimiento de la historia de Chile, tanto fundacional como colonial, como del siglo XIX y XX, y hace un ensayo, ¿ya? Donde piensa, por lo tanto, piensa sin necesidad de la rigurosidad de fuentes, sino de su propio pensamiento. Y ahí capta lo de las planificaciones globales que tú muy bien señalas, que Chile es un país que a partir de la segunda mitad del XIX es una planificación global más. Él
en ese ensayo habla que Chile fue un país de guerra y que se caracteriza porque en el siglo XX hay ausencia de conflictos internacionales. Pero Chile del siglo XIX, Chile era guerra, la guerra de independencia, la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, la guerra con España, la guerra del Pacífico. Y entramos al siglo XX en otro marco. Es decir, lo que te quiero decir con esto, sin entrar al contenido, eh, es que es capaz de mirar desde arriba Sí, y por lo tanto descubrir de una manera mucho más amplia etapas, hitos que marcan la historia de Chile. Y como dices tú muy bien, el periodo, él habla de la dictadura, de Ibáñez habla de la dictadura modernizante de Ibáñez. Él se refiere en la época de los años 30, del primer gobierno de Ibáñez. No usa el término dictadura para el periodo del gobierno militar, pero obviamente se siente incómodo. Y se siente incómodo porque él tiene el concepto de que el Estado es el que conforma la nación claro. y no al berre, digamos, no al revés. Ahora, eso se da un poco después, ¿o no? Porque lo entiendo al principio, cuando se da el golpe, el pronunciamiento militar, El golpe. Mario Gómez, y aparece la declaración de principios, ¿cierto? Eh, Mario Góngora tiene al principio una buena percepción, en el fondo, que después va matizando en la medida que va viendo la dirección que va tomando lo de La Pinochet. dirección económica, porque, Exactamente, la dirección porque el económica. tema es ese, porque cuando, a ver, las Fuerzas Armadas de alguna manera son parte del Estado, es el Estado, es un, son los más importantes funcionarios del Estado. ¿Por qué? Porque defienden, Mm, es decir, tienen la misión más importante de un Estado, que es defenderlo. ¿Ah? Entonces, él identifica al gobierno militar en su primera parte, en la declaración de principio, como un gobierno donde el Estado, que ha sido siempre, había sido siempre en todo, mm, lo habíamos visto en Perú, lo habíamos visto en Bolivia, lo habíamos visto en otros países también, y aquí en Chile con el gobierno de Ibáñez. Entonces, un Estado que lo asume todo. Y él creía que se iba por ese camino, pero no contaba con la astucia de Pinochet, mm, que de alguna manera se enamora de una idea nueva porque se da cuenta, y se lo informan muy bien y se lo explican muy bien, que Chile ha mantenido su mediocridad a lo largo del tiempo con un sistema económico donde el Estado tiene un papel muy importante y que Chile no ha podido crecer ni salir del subdesarrollo por mm, mantener ese, ese mismo Estado no subsidiario, sino un Estado controlador, con una política de sustitución de importaciones. Entonces, cuando llegan los mm, Chicago y le muestran el ladrillo, y a Pinochet estoy hablando, y lo sí, convencen de que la única manera de salir adelante era a través de un cambio, mucho antes que Reagan, mucho antes que la Thatcher. Es decir, sí. esa es la gracia de esa verdadera revolución que hacen los Chicago, ¿ya? Y cambia entonces el rumbo, cambia incluso Jaime Guzmán, fíjate. Sí, Guzmán, que era un hombre también muy, 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 muy Osvaldo Lira, sí, hay mucho contraste entre el Jaime Guzmán de primero, fiducia, digamos, y, el, y y, el el, de los años 80, por decirlo así. y bueno, y yo creo que Pinochet, si hay que aplaudirlo y alabarlo por algo, eh, por lo más que se le pueda aplaudir, y por lo que yo lo aplaudo, Mm, específicamente es por la transformación económica que hizo de Chile. Y esa es una revolución, ese es un cambio claro. copernicano, digamos, para Chile. Es decir, cambia Chile.
Pero estamos en el año 82-83, cuando el sistema, a raíz de la crisis internacional del petróleo, de la OPEP y todos sabemos, Chile entra en una recesión tremenda. Entonces, el sistema económico liberal entra en crisis. Y él escribe en ese momento, donde la situación social, política, vienen las protestas, etcétera, donde todo se pone en contra, ¿ya? Del éxito que se había tenido desde el 73 al 82. En esa década que se había podido salir del desastre de la Unidad Popular, se había podido armar todo un espacio para salir adelante, cae, hay un quiebre con la crisis del año 82-83, la intervención de los bancos y todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Que después, obviamente, se retoma, pasa la crisis, se retoma con Envigi del 85 en adelante, 85-86, y lo retoma también la concertación por 30 años, que hace que Chile se convierta en el país que fue. Claro. Bueno, pero ahí no salimos de Mario Góngora, pero es para contextualizarte por qué Mario Góngora escribió ese diario de la humillación. Pero yo creo que estamos pasados de tiempo. Es justamente decir, nos entusiasmamos, ya nos vamos acercando a la hora de conversación. ¡Wow! Ha sido muy apasionante. Yo creo que las personas que están viendo este capítulo se van a llevar más o menos una imagen no tan general, también hay cosas con cosas bien precisas Te quedaste de la pegado. vida de Mario Góngora. Eh, parece que ahí volvimos, ahí volvimos. Ahí volvieron, sí. Eh, Quería darte unos últimos minutos, Patricia, para hacer alguna recomendación. Puede ser sobre Mario Góngora, algo relacionado a Mario Góngora, o lo que tú quieras recomendar. Hay libertad. ¿De libros? De libros, efectivamente, sí, sí, Ya. sí. Uf, mi biblioteca, mírala. Ah, pero qué agrado. Sí, ahí grabo. Y eso que no has visto nada. Hay mucho más. Pero algo que Bueno, yo sirva para diría, que el... a ver, yo te diría, los que no han leído Mario Góngora, de verdad es un libro, es uno de mis libros más queridos. Yo he escrito, no sé, haber escrito como 80 y tantos libros ya, y el más querido, porque fue el primero real, es ese. Lo recomiendo porque está escrito con pasión, está escrito con rigurosidad, está escrito con amor, y porque refleja, como decía muy bien José Ignacio al comienzo, refleja una época que a mí me encantaría rescatar. Eh, yo le diría a la gente que nos está viendo que la literatura chilena y la historiografía chilena es mucho más rica de la que la gente cree. A mí me gusta mucho el ámbito biográfico y de diarios de vida. Los diarios de Alfonso Calderón, por ejemplo, son una maravilla, que también van reflejando a lo largo del tiempo una época. El diario de vida de Mario Góngora entero, que está publicado, que no me acuerdo quién lo Por la publicó, Universidad Católica. de la Católica, Sí. es un libro que tiene que estar en el velador, ¿ah? De todas maneras. Son libros, La Biblia y el diario de Góngora. en el velador debe estar. Sí. Yo te diría que, tengo tan... Bueno, a mí me gustan ya más contemporáneos eh, los libros. La historia de Chile, Gonzalo Vial, para mí es un clásico fundamental. Primero, porque él escribe de una manera muy amena, muy entretenida y donde mezcla fuentes literarias, entrevistas. Gonzalo Vial para mí es, después de Mario Góngora, uno de los historiadores más importantes que ha tenido Chile, y como siempre Chile da la vuelta a la espalda a sus grandes hombres, no le dio el Premio Nacional de Historia que se lo merecía con creces. Los tomos de Gonzalo Vial, los últimos 3 que escribió antes de morir, hacen una reseña de toda la historia de Chile, pero también están los primeros que escribe, que llegan hasta el año, creo que 30.
es siglo XX en general. Los libros de Gonzalo Vial son fantásticos. También te diría que otro historiador que escribe como los dioses y que sobre todo en la época más bien de la conquista y la colonia te mueve la sangre es Sergio Villalobos. Sí. Porque escribe, tú estás viviendo eso. Fisonomía histórica de Chile de Jaime Seguirre, un clásico que nadie puede dejar de leer. Y no estoy pensando en historiadores, estoy pensando en estudiantes, estoy pensando en gente que le gustan las humanidades y que le gusta la historia de Chile. Sí. Es decir, para mí, Gonzalo Vial, Sergio Villalobos, Mario Góngora, son personajes que tú no puedes dejar de lado. Y los diarios, como te digo, de Alfonso Calderón, que también tuve el gusto de conocer, son muy interesantes. La literatura chilena que de repente se mira tan en menos. Más que Bolaño y ese tipo de literatura que a mí me parece muy pesada, yo prefiero la de Arturo Fontaine, ¿me entiendes? Porque también la de Contreras, porque reflejan un periodo. Es decir, uno de mis primeros artículos hace muchos años fue el uso de la fuente literaria como fuente histórica, porque el que escribe novela de alguna manera está Refleja su reflejando tiempo. su tiempo y hay que saber buscarlo. Entonces, tanto libro. No, pero muy buen set de recomendaciones, o sea, Sí. nada que decir. Patricia, te quiero agradecer por tu tiempo, por haber escrito este maravilloso libro que volvemos a recomendar, ¿cierto? Yo había dicho que había sido publicado por la editorial Tanto Monta, agrego también que por el Centro de Estudios Bicentenario. Es un libro que está bien disponible, fue publicado, vuelto a publicar, ¿cierto?, el año pasado. Estaba La agotado el edición, anterior, agotado total. claro, Ediciones UC, además, como tú bien dices, ha ido publicando la obra de Góngora, su tesis, su diario, El Estado en el Derecho Indiano, recientemente. O sea, salió el libro de Hugo Herrera, El Último Romántico. O sea, hay cosas para leer También sobre Mario recomiendo Góngora. el libro de Herrera. Sí, no, hay mucha bibliografía. Así es. Bueno, yo te agradezco a ti, perdonen yo como te decía al comienzo, soy muy, muy poco formal, porque uno tiene que ser como es nomás, lo más auténtica posible, no me Así acuerdo de es. todo, pero espero haber podido cumplir tu expectativa en cuanto a la conversación 100%. y avísame cuando esto se publica para ver cómo resulta y cómo poder también diseminarlo y a otras personas. Patricia, que esté muy bien, a nuestro público un abrazo. Los invito a ver el próximo capítulo de Cátedra Abierta en un par de semanas más. Que estén muy bien.